Es bueno llegar a este lugar y encontrar gente que te anima. Casi siempre vamos a los sitios y encontramos a alguien que nos desanima. No sé si te ha pasado eso, que estás contento, te has comprado un par de zapatos, vas y te miran y dices, ¿dónde has comprado esos zapatos? No, se te viene todo abajo. Pero es bueno llegar a un lugar como este donde encontramos gente que genuinamente y de corazón desea que nosotros, todos los que estamos aquí, estemos bien y recibamos de parte del Señor. Yo quiero que hoy podamos meditar en la palabra en relación a todo lo que llevamos durante este año 2023 recibiendo como guía en nuestra vida, como guía en esta congregación. Y todo lo que llevamos recibiendo tiene que ver con una palabra que es fundamental y crucial en la vida de todas las personas. Ya seas creyente o no, ya seas hijo de Dios o no, esto es importante en la vida de todos. Me estoy refiriendo al propósito. Una vida sin propósito es una vida sin rumbo. No sabe a dónde ir, no sabe qué hacer. Y lamentablemente algunos, al no tener un propósito en la vida, buscan propósitos momentáneos. Intentan de una u otra forma encontrar una razón por la cual seguir viviendo. Algunos, lamentablemente, llegan a la conclusión de que no deberían estar aquí. Y piensan que estar aquí en esta vida es un error, ha sido una maldición para ellos, porque no encuentran propósito, porque no entienden por qué están y el para qué están. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, Él ha venido a nosotros y nos ha dado un propósito. Porque todos los que un día rendimos nuestra vida a Jesús, Él nos ha hablado y nos ha mostrado que en esta vida no estamos por casualidad, que en esta vida no estamos ni siquiera por un error, porque algunos lamentablemente tienen eso sobre sus hombros. Tú eres un error, no deberías haber nacido, no deberías estar aquí. Y eso es una maldición, eso es diabólico. Nunca una persona nace por error. El problema es que al no encontrar el propósito en su vida, pasa el tiempo y se desanima, se desalienta y terminan tomando decisiones equivocadas. Pero como os decía, el Señor nos está hablando acerca de propósito. Y hemos entendido y vamos entendiendo que para que el propósito se cumpla, el propósito de Dios se cumpla, no podemos nosotros, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, estar de cualquier forma, estar de cualquier manera. Es cierto que podemos ver este lugar, mucha gente, o no mucha, pero bueno, algo de gente y todos podríamos pensar qué bendición, qué maravilloso, todos tienen claro el propósito de Dios, pero lamentablemente eso no es así. Llevamos trabajando, llevamos predicando, llevamos compartiendo durante todo este año acerca de esa necesidad de estar en una condición correcta, adecuada para ser usado por parte de Dios. Porque eso es algo que todos los creyentes, la mayoría de los casos, de las veces, manifiestan una intención. Yo quiero que Dios me use. Yo no sé si tú estás aquí, eres hijo de Dios y anhelas que Dios te use en esta vida. ¿Lo anhelas o no? Bueno, tienes que entender que Dios también lo anhela. Y si no te sientes hijo de Dios, te voy a decir algo. Si hoy aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el anhelo de Dios es que tú también seas útil en sus manos. Porque el propósito de Dios es que nosotros continuemos la obra que Jesús empezó. Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Y algunos solamente miran una parte del ministerio de Jesús, pero el ministerio de Jesús es completo porque durante más de 3 años Él estuvo enseñando, predicando, sanando, liberando. Él cuando empezó su ministerio, estando ahí en la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para.
Y él empieza a manifestar el por qué Jesús estaba aquí. Él ha venido a liberar a los cautivos, a abrir las cárceles de los que están ahí oprimidos, a dar vista a los ciegos. Jesús ha venido a sanar a los enfermos. Jesús ha venido a traer esperanza al que no tiene esperanza. Jesús ha venido a cambiar la vida de aquellos que se sienten destruidos y destrozados en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús ha venido a traer un propósito al corazón de cada uno. Y Jesús dice, bueno, yo ahora me voy a ir, pero ahora os toca a vosotros seguir esta tarea. Y ahí es donde entra la importancia del propósito. Porque el Hijo de Dios no se puede olvidar que tiene un propósito para con los demás. Lamentablemente, estamos escuchando y escuchamos continuamente un mensaje que ha calado en el corazón de muchos. Y el mensaje es, tú tienes que estar bien, nada más. Los demás que te importe muy poco. Tú tienes que venir a la iglesia a buscar tus respuestas. Que Dios te ayude a ti. Que si estás mal con tu matrimonio, que Dios te ayude en tu matrimonio. Y todo habla y gira en torno a un concepto equivocado que se enseña de éxito. Como que todo en la vida te tiene que ir bien. No tienes trabajo, ve a la iglesia, pídele a Dios y Dios te va a dar un trabajo. Gloria a Dios porque Dios es un Dios de provisión. Pero te voy a decir algo, hay momentos donde Dios nos ministra más y mejor a través de las pruebas y a través de la escasez y a través de la enfermedad y a través de la necesidad que a través de la abundancia. Pero claro, se nos ha dicho, no. Tú limítate a buscar lo tuyo, es lo tuyo. Pero Jesús, cuando tú lees la Biblia, nos recuerda que nosotros no estamos para buscar lo nuestro y nada más. No estamos para olvidarnos del necesitado. ¿Sabes por qué? Porque si Dios quiere sanar tu matrimonio, también quiere sanar el matrimonio de tus vecinos. ¿Lo sabías? Que si Dios quiere sanar la enfermedad de tu cuerpo, Dios también quiere sanar la enfermedad del cuerpo de todos aquellos que se acercan a Él. Ese es el propósito de Dios. Y cuando nosotros lo conocemos, nos enteramos de todo ello, nuestra vida empieza a cobrar un sentido diferente. Ya no estamos tan preocupados por todo lo que a nosotros nos acontece. Dejamos de ser el centro del universo, de nuestro universo, y empezamos a darnos cuenta que hay muchas más realidades que las que solamente nosotros podemos vivir. Por eso seguimos insistiendo. Vimos en el ejemplo del profeta Jeremías, en el capítulo 15, verso 19, cuando el profeta Jeremías en un momento determinado se vuelve a Dios y recibe de parte de Dios un mensaje que no era el que quería escuchar, pero era el que necesitaba escuchar. Y le dice, mira Jeremías, tú te estás quejando, estás lamentándote aquí como si tú fueras el más importante de todos, pero tienes un problema, Jeremías. No estás en condiciones de cumplir el propósito por el cual yo te llamé. Yo te llamé para que seas profeta a las naciones. Yo te llamé para que bendigas, para que hables mi palabra. Yo te he llamado, te he levantado y te he puesto en este pueblo para que tú seas como una luz que habla mi palabra, porque no me quieren oír, no me quieren aceptar. Entonces, Jeremías, tú tienes que ser consciente de esto. Y tienes que volverte a mí, porque si tú te vuelves a mí, yo te voy a restaurar, te voy a sanar. Y si tú eres capaz de discernir lo que es mío de lo que no es decir, si puedes separar lo que es mío de lo que no es mío, vas a ser como mi boca. Y te voy a decir algo más, Jeremías. Yo no te he puesto para que tú seas como ellos. Te he puesto para que seas un referente y para que ellos sean como tú. Qué diferencia, ¿verdad? Y entonces Jeremías entra en razón y se reconduce. Y termina siendo Jeremías uno de los profetas más importantes en cuanto a contenido del mensaje profético de Dios. Gloria a Dios. Esto a mí me alienta mucho porque, hermanos, si Jeremías se equivocó en algún momento, imagínate. Gloria a Dios porque también nos podemos llegar a equivocar en algún momento, pero siempre en Dios encontramos lo que necesitamos. Y eso es lo que nos tiene que motivar. Pero claro, insisto, nada de lo que nosotros
hemos sido en el pasado. No importan los llamados, no importan ni siquiera lo que hayas sido útil en el pasado, no importa ni siquiera que Dios te haya prometido todo, si hoy tú no estás en condiciones de cumplir el propósito de Dios. Si hoy tú no estás en condiciones de cumplir el propósito de Dios, no sirve de nada todo lo que Dios hizo en el pasado. Y claro, el anhelo del corazón de Dios es que nosotros estemos continuamente en una situación, en una posición espiritual lo suficientemente apropiada para ser usados en cualquier momento por Dios. Insisto, ser usado por Dios. ¿Sabías que tú puedes ser usado por Dios? Uy, me ha sonado un poco flojo el amor. No te lo crees. Pues yo te digo que Dios te puede usar. Dios se puede valer de ti, ahí en tu familia, donde hay discordia, donde hay contienda. Tú puedes ser un factor de bendición en tu familia. ¿Sabías que en el trabajo, mientras todos están ahí quejándose del jefe, y a veces entras en esa trampa y tú también te quejas del jefe y empiezas a hablar y maldecir, sí, este jefe, no sé qué, no sé cuánto? Te voy a decir algo, si tú cambias y estás en una actitud apropiada delante de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios te puede usar para que ese ambiente contrario, ese ambiente de tensión, de maldición, cambie por un ambiente de bendición. Amén. Pues gloria a Dios. Eso es lo que Dios anhela. Ahora, Dios que quiere que continuamente estemos en eso, nosotros también tenemos que ser conscientes que nunca vamos a poder cumplir el propósito de Dios, claro, si no experimentamos en nosotros una libertad de todo aquello que nos condiciona para ser usados por Dios. Y de eso quiero hablaros hoy. Quiero hablaros de algo que a veces para los creyentes, para los hijos de Dios o para aquellos que llevan tiempo en el Señor, resulta como algo muy lejano y es la esclavitud. Quiero hablaros acerca de todo aquello que a veces condiciona nuestras vidas y que nos impide estar en la condición espiritual apropiada para ser de los que cumplen el propósito de Dios. Y para ello yo quiero que nosotros vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Fijaos lo que dice la palabra, verso 31, Juan 8, 31. Dice, entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres. Les respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús, claro, les contestó, les replicó, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí. De manera que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Sigue diciendo Jesús, sé que sois descendientes de Abraham. Sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Este texto yo quiero que nos sirva para entender cómo salir de ese condicionante que a muchos les está influyendo y les está impidiendo ser aquello que Dios quiere que sea. Jesús empieza diciendo en el verso 31, o la palabra dice, que Jesús se dirigió a los judíos que habían, ¿qué cosa? Creído en él.
este mensaje, Jesús cuando habla, no le está hablando a gente que no creían en Él. No le está hablando a gente que no estuvieran dispuestos a oírle y a aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Esto tiene tela, porque Jesús no le está hablando a aquellos que estaban en contra de Jesús. Sabéis que Jesús levantaba muchas antipatías. Muchos religiosos de la época atacaban a Jesús, no lo querían porque lo que decía Jesús les rompía los esquemas y les traía una perspectiva nueva a la gente. Entonces no lo querían, no querían a Jesús allí. Pero aquí Jesús dice que Él se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Aquellos que siendo parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a estos judíos, no solamente eran parte del pueblo por herencia, sino que habían empezado a creer en Él. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque este mensaje no se lo está trayendo a cualquiera. A veces este mensaje se está aplicando y se le aplica a gente que no conoce de Jesús. Y a aquel que no conoce de Jesús le decimos, mira, si tú, serás libre, si Jesús entra y para aquí, para allá, y si tú practicas el pecado, esclavo del pecado eres, pam, 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 pam. Pero a mí me llama la atención, hermano, que se lo está diciendo a los que creyeron. Y yo no sé en qué punto estás aquí. Si tú eres de los que creen en Dios. Porque esto me llama muchísimo la atención. Le dijo a los que habían creído en Él. Lo que Jesús empieza a transmitirle a aquellos es una realidad muy, muy profunda, que tiene que ver con el hecho de aquello que nosotros consideramos que es suficiente, pero que no es suficiente para Dios. Jesús le está diciendo a los que creyeron, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Jesús les está hablando de un nivel superior. Jesús no se está limitando a los que creen. No se está limitando a los que tienen cierta simpatía. Les está hablando a ellos, pero les está diciendo algo. Mirad, vosotros estáis viviendo una realidad que no sois muy conscientes, pero que el camino a la respuesta o a la solución de esa realidad que estáis viviendo pasa por convertiros en discípulos míos. Jesús les está diciendo, vosotros creéis en mí, pero aún hay más. Vosotros sois de los que venís al culto, pero aún hay más. Vosotros sois de los que cantáis de vez en cuando, pero aún hay más. Vosotros sois de los que, bueno, de vez en cuando das una ofrenda, gloria a Dios por ello, pero aún hay más. Está diciendo Jesús, hay algo más que tiene que ver con la determinación de seguirle, no solamente de creerle. Jesús empieza a decirles a ellos, está bien que creáis en mí, pero no es suficiente. Porque realmente el que es útil en las manos de Dios es aquel que ha tomado la determinación en su vida de seguirle. Es aquel que ha decidido en su vida no solamente creer en un Dios que no sabe ni cómo es, sino creerle a ese Dios. Por eso Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está hablando de una secuencia. Está bien creer, pero no es suficiente. Hace falta estar determinado a permanecer en la palabra. ¿Y qué significa eso? Y bueno, permanecer en la palabra, identificarse con la palabra, hacerla propia. Ahí es donde empieza el bloqueo de algunos que quieren ser usados por Dios, pero Dios no los puede usar. ¿Sabes por qué Dios no se puede glorificar en tu vida? Porque tú no has decidido que permanecer en la palabra, es decir, escuchas la palabra y te entra por un oído y te sale por el otro. Es así. Escuchas en la palabra. No. Porque algunos hablan, ¿verdad? No, yo he dejado de fumar, he dejado de beber, he dejado de matar. Con eso hay que llevarse bien, no vaya a ser que en cualquier momento salga el viejo hombre. He dejado lo chungo, lo malo, papapam, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios no solamente me dice eso,
La palabra de Dios me habla de los mentirosos. No quiero preguntar aquí cuántos han mentido. Porque la verdad es que nos habla del corazón, nos habla de la mentira. El Señor nos habla en la palabra de bendecirnos los unos a los otros. Nos habla en la palabra del Señor, bueno, de no ser de los que están, bueno, murmurando de los demás. El Señor nos habla incluso en la palabra de tener limpio el corazón. Hay veces que sufrimos ofensas y las guardamos y se convierten en una raíz de amargura. Y vivimos amargados y vivimos amargados. Entonces hay una incoherencia. Decimos que somos algo, pero nuestra vida demuestra todo lo contrario. Y ahí es donde empieza el problema. Por eso Jesús dice, mira, les está hablando a estos judíos y le dice, vosotros tenéis un problema, sois esclavos. Y esta gente, claro, bueno, empiezan ahí a entrar en una conversación con Jesús. Pero claro, Jesús le dice, mirad, vosotros estáis creyendo, pero es necesario que vayáis más allá. Y para ir más allá tenéis que permanecer en mi palabra. Tenéis que ser capaces de obedecer mi palabra. Tenéis que ser capaces de tomar la decisión de cambiar vuestras vidas para que sea la palabra de Dios la que more en vosotros y la que guíe vuestro destino, vuestras decisiones. No puede en un hijo de Dios haber maldad, manifestar la maldad, procurar el mal, hacer daño a los demás. Eso no puede existir. Pero como estamos en un mundo que es así, algunos lo toman como lo común, lo habitual. Van al trabajo y dicen, si a mí este se mete conmigo, yo me meto el doble. Porque yo he escuchado esta expresión, yo soy cristiano pero no soy tonto. ¿Ah? ¿Lo has escuchado eso alguna vez? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que poner la otra mejilla es de tontos? ¿Que amar al que te aborrece es de tontos? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que Dios se equivoca en esto? Pues no, Dios no se equivoca. El que se equivoca es uno. Porque uno empieza a modificar el concepto. Y Jesús dice, mirad, vosotros tenéis que permanecer en mi palabra. Tenéis que identificaros con ellos. Hacer la palabra de Dios norma de vida y de conducta en vosotros. No pura y exclusivamente teoría. Estoy a veces cansado de escuchar la repetición de versículos como loros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Y digo, madre mía, necesito interpretación de lengua a una velocidad. Y yo le ¿entiendes lo que estás diciendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás viviendo la realidad del amor de Dios en tu vida? Que te ha amado tanto, que fue capaz de entregar a su hijo por ti, o eres de los que anda pisando la sangre de Jesús cada vez que tienes oportunidad. Entonces le dice a ellos, mira, si vosotros permanecéis en mi palabra, vais a ser discípulos y entonces vais a conocer la verdad. Y la verdad produce un efecto, hermanos, en el corazón. La verdad trae libertad. La verdad de Dios trae libertad y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú empiezas a conocer la verdad de Dios, empiezas a darte cuenta que has caminado engañado en muchos momentos. Yo era de eso, yo pensaba que a Dios uno se acercaba a Dios de una forma, de una manera y que para agradar a Dios había que hacer ciertas cuestiones. Yo vivía engañado. Yo vivía condenado diciendo, hoy le he fallado a Dios, ya Dios no me quiere, ya Dios no me ama. Y cuando uno vive así, engañado, vive esclavizado. Y algunos dicen, no quiero saber nada de Dios. Otros se esclavizan en la religión.
No, hermano, porque usted, si quiere ser hijo de Dios, tiene que venir al culto del centro cristiano y usar la corbata y usar la camisa y usar la Biblia de no sé qué. Y uno dice, no, ¿por qué? Porque todo eso a nosotros nos esclaviza. ¿Sabéis por qué? Porque eso no es cierto. Para agradar a Dios tú tienes que rendirte a Dios. Tú tienes que amarle, reconocer que necesitas el perdón de pecados, entonces acudir a Él y Él te va a perdonar. Y cuando Dios te perdona, te cambia la vida. Aunque seas el más torpe del mundo, aunque no hayas hecho las cosas bien siempre, pero Dios lo hace. Y entonces cuando tú conoces la verdad, eres libre, eres libre. Nadie te puede condenar, nadie te puede acusar, nadie te puede. ¿Sabes por qué? Porque tú te basas en la palabra y la palabra trae libertad. Gloria a Dios. No basta con creer, hace falta ser discípulos. Y el propósito de Dios está revelado para los discípulos. Ahí empieza esta conversación. Claro, Jesús le dijo algo a los que creían en Él. Le dijo algo que no les gustó. Por eso en el verso 33 le dice, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Ya no les gustó. Creían en Él, pero no les gustaba lo que Jesús les decía. Y yo no sé si tú estás en esa condición de ser de los que dicen, yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero no estás dispuesto a aceptar lo que Jesús te está diciendo o lo que la palabra de Dios te está diciendo. Porque si esto es así, cada vez que escuches un mensaje que pueda traer libertad a tu vida, te vas a rebotar. Y eso es lo que le pasa a algunos. A algunos se le aconseja y se le dice, no, es que no puedes llevar una doble vida. No vivas en el adulterio. Respeta tu matrimonio. Se enfadan. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida? Es cierto, yo no me puedo meter en la vida de nadie. Pero cuando la palabra de Dios empieza a prevalecer, entonces las vidas realmente empiezan a ser útiles delante de Dios. Y ese es el problema. Estos se rebotan y Jesús les responde, os aseguro que todo aquel que comete el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el Hijo sí. De manera que si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Mira, en el versículo 33 sucede algo curioso porque, claro, los judíos le dicen, nosotros jamás hemos sido esclavos. Bueno, estaban siendo esclavos de los romanos. Ellos habían pasado por esclavitud muchas veces. Babilonia, Siria, Asiria, Egipto. Es decir, ellos fueron deportados, sabían lo que era ser esclavos físicamente. Pero el judío tenía un concepto en ese momento que manifiesta, y es que, aunque nosotros físicamente estemos como estamos, así de fatal, esclavizados y demás, no hay problema porque como somos pueblo de Dios, el pueblo de Dios siempre recibirá la bendición de parte de Dios. Ese concepto que ellos tenían les llevaba a no ser conscientes de su propia realidad. ¿Sabéis qué me recuerda a mí? Al concepto de algunos creyentes que piensan que por venir a la iglesia ya son salvos. De algunos que por venir a un culto piensan que ya está todo hecho. Me recuerda eso. Que les hablas y le dicen, no, tu vida no está en orden. Y dicen, pero yo soy un hijo de Dios. Sí, un hijo de Dios que maldice a la gente. No lo puedo concebir. Un hijo de Dios que hace daño. Un hijo de Dios que peca. Por eso Jesús les lleva a una profundidad que a nosotros nos tiene que ayudar en nuestra vida. Le está diciendo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso lo dice Jesús. Jesús le está diciendo, vosotros podéis pensar que sois algo, podéis estar convencidos de algo, pero os digo algo. Si vosotros, vuestras vidas, vuestras decisiones no son acordes a Dios, que tenéis que entender que sois esclavos. Que si vosotros no sois capaces de permanecer en la palabra, de vivir en la palabra, entonces, si hacéis todo lo que va en contra y demás,
sois esclavos, porque el que hace pecado, todo el que comete pecado es esclavo. Y aquí se está refiriendo, claro, el que practica el pecado. No el que se equivocó un día y rápidamente rectificó. Eso todos los días lo vamos a tener por delante. Pero hay algunos que escuchando vez tras vez la palabra, se taponan los oídos, endurecen el corazón y dicen, a mí me da igual. Escuchan que tenemos el domingo pasado, qué bendición la palabra del domingo pasado, tienes que bendecir. Sin embargo, hay gente que maldice a los que tienen a su lado y luego vienen aquí y dicen, yo soy hijo de Dios, todas las promesas para mí. Hermanos, ¿cuántos os vais al cielo? Y son los primeros que levantan la mano, saltan, levantan las patas, no sé, hacen el pino. Yo qué sé. Son de los que cantan, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Hay un corito que es así, y los oyes y tal. Y tú dices, no, hermano, estás engañado. Te has engañado. Porque si tú vives de una forma contraria a la palabra, no estás libre, eres esclavo. Y esto es lo que Jesús viene a decirle, rompiéndole los esquemas. El esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí. ¿Sabéis lo que le está diciendo Jesús? Mira, vosotros podéis sentiros como queráis, pero la realidad vuestra es que sois esclavos. Y el esclavo es prescindible. El esclavo cuando ya no hace falta, ¿qué es lo que pasa? Fuera, lo echamos de la casa. Pero el hijo, el que es hijo, no lo podemos echar. Ahí permanece. Entonces, claro, vuelvo al principio. ¿Queremos ser usados por Dios, sí o no? Ahora hay menos amenes que al principio, pero bueno. Queremos que Dios nos use, queremos ser de bendición, queremos que Dios se glorifique, queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Pero dice, Jesús le está diciendo, mira, no basta con el concepto, me da igual que tú hayas nacido en un hogar cristiano, me da igual que te hayas hecho todos los cursos habido y por haber, que hayas estudiado. Es más, a Dios le da exactamente igual que yo sea pastor o que sea lo que sea. A Dios le interesa que yo sea libre y que la actitud que yo tengo para con lo que Él me pide sea la apropiada y la adecuada. ¿Por qué? Porque cuando yo, sabiendo lo que tengo que hacer, estoy dispuesto a no obedecerlo, entonces me convierto en esclavo de lo que hago. Y ser esclavo trae consecuencias, no hay forma, no prevaleces, no puedes permanecer en la casa. Le está diciendo algo muy fuerte a los judíos, por eso empiezan a enfadarse, ya verás al final. Se empiezan a enfadar. Y entonces Jesús dice, mirad, es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, si vosotros permitís que verdaderamente yo entre en vuestra vida, tome control de vuestra vida, vais a experimentar lo que es la libertad. Vais a dejar de vivir una doble vida, un querer y no poder. Y esa es la mayor frustración. Algunos quieren y no pueden, quieren y no pueden. Yo quiero. Y hacemos llamados, pasan aquí todas las veces pasan, lloran. Dios los toca, los quebranta. No sé, una bendición tremenda. Y al día siguiente están exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay esclavitud. Y claro, según el diccionario, la esclavitud es la condición por la que una persona está sometida a otra, perdiendo su libertad. Eso es la esclavitud. Así, el esclavista toma posesión del esclavo pudiendo disponer de su destino. Cuando nosotros aplicamos esa definición a este contexto, estamos hablando que el esclavista es el pecado. Podríamos definir la esclavitud es la condición, la esclavitud espiritual es la condición por la que una persona está sometida al pecado perdiendo su libertad. Así, el pecado toma posesión del esclavo pudiendo disponer de su destino. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué no me surge? ¿Por qué cada vez que lo veo se me pone un nudo aquí y me da ganas de cogerlo del cogote en lugar de amarle? ¿Por qué me importa dos pepinos
la vida de la gente que vive en Navarra, en España, me importa dos pepinos, yo quiero solamente mi vida, mi vida, mi vida, por una razón muy sencilla, porque hay esclavitud. Y hermanos, si nosotros no vencemos la esclavitud que viene como consecuencia de vivir una vida ajena a la palabra de Dios, a la obediencia a Dios, no seremos útiles nunca. No vamos a ser útiles nunca. Mira el que tienes a tu lado, dile, hermano, Dios quiere que seas útil. Díselo. Y entonces Jesús está hablando de ese pecado. Y el pecado en la Biblia está claro, porque ahí este es otro de los problemas. La gente no sabe muy bien qué es pecado. Es pecado pensar mal de alguien. Suponte que estás aquí mirándome, escuchándome y por dentro en tu cabeza estás diciendo, lo voy a matar a ese pastor. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien o no? Claro, está mal, dice, porque hay que hacerlo, no hay que pensarlo. Está mal, ¿verdad? Está mal que, no sé, ¿qué opinas tú? Está mal que viene tu jefe y te dice, bueno, ¿por qué no viniste? Y le inventas una historia. ¿Por qué llegaste tarde? Y dice, no, qué sé yo, los extraterrestres me adujeron y yo perdí el control y aparecí aquí, no sé. Mentira, está mal, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Porque el pecado es eso, precisamente el concepto genérico del pecado es fallar al blanco. Tú para saber si algo es pecado o no, tienes que preguntarte si le agrada a Dios o no lo que estás haciendo. Segundo, si Dios te respaldaría. Tercero, si lo haría Jesús. Si Jesús lo haría. Si la respuesta a las tres preguntas es no, 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 ¿sabes qué? Tienes que erradicar eso de tu corazón. Porque no hay forma, hermano. Estás en esclavitud. Y Jesús dijo, yo he venido para que podáis tener libertad. Y lo que yo quiero hacer en vosotros es lo que yo quiero que todo el mundo se entere. Por eso es tan importante el propósito. Ahora bien, no puedo usaros porque vosotros pensáis que estáis bien, pensáis que sois salvos, pensáis que sois maravillosos, pensáis que yo estoy obligado a hacer algo en vosotros, pero yo no estoy obligado de hacer nada en vosotros. Yo lo único que hago es respaldar mi palabra y eso tenlo bien en cuenta. Dios nunca te va a respaldar al margen de su palabra. Por eso, recopilando, Jesús se junta con esta gente, habían creído en Jesús. Los que habían creído en Jesús reciben de Jesús una enseñanza. Y le dice, mirad, tenéis, si permanecéis en mi palabra, es decir, si os fundáis en mi palabra y estáis dispuestos a vivirla, vais a ser mis discípulos. Y entonces cuando tú eres discípulo mío, conoces la verdad y esa verdad te va a traer libertad. Vas a ser libre. Y entonces los judíos le dicen, yo soy hijo de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y le dice, no os estáis dando cuenta que no es lo que vosotros pensáis ni lo que vosotros creéis, es la realidad. Y la realidad es que el que practica el pecado, el que hace pecado, el que está dispuesto a pecar voluntariamente ignorando la palabra del Señor, es esclavo de lo que hace. Y Jesús podría haberlos dejado allí. Pero Jesús le dice, yo he venido para traer libertad. Yo he venido para romper esa esclavitud. Yo he venido para que vosotros podáis ser útiles en mis manos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir que los hermanos de la alabanza pasen. Mira, Jesús, préstame atención, no hemos terminado todavía. Yo quiero que estés atento a lo que estamos hablando. Sí, ponte en pie y escúchame. Podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Estar de pie y escuchar. Gloria a Dios. Amén. En el verso 37 Jesús le dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, fíjate, sigue hablando con aquellos que habían creído en Jesús, ¿eh?
Sin embargo, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús empieza hablándoles a aquellos que habían creído en Él, que estaban allí con buena actitud. Dijeron, wow, mira lo que habla Jesús. Habla del amor, habla de la bendición. Jesús sana, Jesús ministra. Wow. Jesús ha multiplicado los peces, los panes, hemos disfrutado de eso. Jesús hace milagros. Wow, yo escuché que Jesús anduvo sobre el mar. Wow, este Jesús es único. Yo creo en Él. Creo en Él. Creo que este es un profeta. Creo que este es diferente. Pero a medida que Jesús empieza a meter su mano en el corazón de los que le escuchaban, de los que creían, empieza a cambiar la actitud y Jesús los deja en evidencia. Y les dice, yo sé que vosotros sois descendientes de Abraham. Es como si Dios nos dijera ahora, mira, yo sé que vosotros sois evangélicos. Porque algunos ponen el título de evangélico, como que los evangélicos vamos a entrar al reino de los cielos. Yo espero que todos los evangélicos entremos. Pero cuando lleguemos al cielo, nos vamos a llevar más de una sorpresa. Pero dice, yo sé que vosotros sois cristianos. Sois personas que estáis aquí y que venís todos los domingos, todas las semanas, que tenéis una Biblia. Yo sé que sois eso. Bueno, creyentes. Creyentes. Sin embargo, hay un problema. Según lo que os diga, queréis matarme. Por una razón muy sencilla. Mis palabras no tienen cabida en vuestro corazón. Es imposible, hermanos, que la luz pueda tener concordia con las tinieblas. Es imposible que si nosotros no tomamos la decisión de rendirnos a Él, su palabra tenga cabida en nosotros. Siempre estaremos peleando, siempre estaremos luchando, siempre estaremos rebelándonos. Y ojo, buscando excusas espirituales. No, es que, hermano, yo no lo hago porque... Y siempre tenemos una excusa. Siempre tenemos una razón para justificar lo que nosotros hacemos y somos. Pero en el fondo, hermanos, el problema está en la esclavitud. Porque el que es esclavo no puede entender, no capta aquella palabra que le puede traer vida. ¿Sabéis por qué? Porque no están dispuestos a cambiar. Por eso no tiene cabida. Mi palabra, dice, no tiene cabida. Procuráis matarme porque lo que yo os estoy diciendo no tiene cabida en vosotros. Y esta es la parte más seria. ¿Sabes por qué? Porque si Dios estableció que la obra de Jesús que Él empezó, la íbamos a continuar nosotros como creyentes, como discípulos suyos. Si Él estableció que la salvación viene por la predicación del Evangelio, si Él estableció que vamos a ser nosotros el canal de bendición de Dios, es decir, pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que fluye. Si Dios ha establecido que sea ese el plan inicial, lamentablemente no hay plan B. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que no hagas tú, lo que no haga yo, no lo va a hacer nadie. No puedes pedirle a Dios que envíe a los ángeles, porque Él determinó que los ángeles no van a hacer su obra en este lugar. No puedes pedirle a Dios que vaya el pastor a salvar tu matrimonio cuando tú no estás por la labor de salvarlo. No puedes pedirle a tu responsable de discipulado que vaya y hable con tu jefe porque has metido la pata y no estás dispuesto a cambiar en tu actitud para con tu jefe. No puedes pedir aquello que no estás dispuesto a hacer. Y Dios dice, claro, Jesús le dice, os enfadáis, os rebotáis conmigo porque lo que yo os digo no lo queréis. No estáis dispuestos a aceptarlo. Y mientras nosotros perdemos el tiempo, Jesús sigue buscando discípulos. Y entonces se acerca uno, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Y dice, bueno, ¿estás dispuesto? No, sí, Señor, yo creo en ti. Pero dispuesto a permanecer en mi palabra. Bueno, eso ya son palabras mayores. Poquito a poco, poquito a poco.
Yo le voy a pedir al Señor que cuando vayas al cielo te haga entrar poquito a poco. Ya verás tú, que te deja ahí en las nubes flotando. ¿Qué poquito a poco? ¿O es ahora o cuándo va a ser? ¿O es ahora o cuándo va a ser, hermanos? Entonces, no podemos ya seguir perdiendo el tiempo. Es desgastador. Es desgastador insistir e insistir. Alguna vez lo dije, hermanos, no me vas a echar la culpa, no me puedes echar la culpa a mí, no le puedes echar la culpa a nadie. Tú no puedes decir que bueno, no sé, abofeteaste a tu jefe porque si no te hubiera gritado. No, es tu problema. Tú no puedes responder conforme, si no es conforme a la palabra. Es tu problema. Nosotros tenemos el problema. Nosotros somos los que necesitamos permanecer en la palabra, los que tenemos que ir a la palabra, buscarlo y decir: Señor, si tienes un propósito, un plan, ¿me has salvado para qué? Para venir los cultos. ¡Ay, qué miseria de vida espiritual! Señor, tú me has salvado ¿para qué? Para ser referente, para que otros me miren y se conviertan, es decir, quieran lo que yo tengo, para poder discernir lo que es tuyo de lo que no es tuyo, Señor, y entonces poder hablar tu palabra y no andar diciendo, perdonadme la expresión, hermano, tonterías, porque hay algunos que se les llena la boca en el nombre de Dios, pero eso es blasfemia. Dios no lo dijo, ni tampoco lo respalda, pero hablan de que Dios me dijo, Dios, y el Señor no te ha respaldado. Y algunos siguen arrastrando heridas, aún escuchando. Pero vuélvete a mí ya de una vez por todas. ¿Qué estás esperando? Yo te puedo restaurar. Yo te puedo restaurar si te vuelves a mí. Pero no, quieres vivir quejándote en la angustia, en la desesperación. Quieres vivir siendo víctima. Y el Señor, entiéndeme bien, quiere que hoy entendamos que nosotros no somos víctimas de nada, porque la luz de la palabra ha venido a nuestra vida, porque Dios ha provisto el Espíritu, porque Él ha venido a liberar a los que estábamos cautivos. Él ha venido a romper las cadenas de esclavitud y traer libertad para que el que es libre pueda funcionar como tal. No perdamos el tiempo, hermanos. Ya estamos terminando este año y algunos todavía no se han determinado a dar un paso. Y piensa que, bueno, que no pasa nada. Sí pasa, hermanos, porque día que pasa sin que nosotros, que tenemos la responsabilidad delegada por Dios, asumamos nuestra responsabilidad, le estamos cerrando la puerta a la eternidad a mucha gente. Porque, insisto, Él no va a mandar a sus ángeles. No hay plan B. No hay plan B. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Quiero terminar orando, hermanos, orando. Pero que podamos orar a Dios si realmente tú entiendes lo que acabo de predicar. Porque necesitamos decirle a Dios: Señor, ayúdame, tú has venido a romper la esclavitud, tú has venido a traer libertad, yo quiero esa libertad. Señor, yo me doy cuenta que estoy en un círculo como esos hámster o ratoncillos que corren en una rueda, que corren y no avanzan nada. Que se esfuerzan, se cansan y desgastan, pero siguen estando ahí metidos en esa misma jaula porque están corriendo en una rueda. Ha llegado el momento de que tú te levantes y que digas: se acabó de perder el tiempo, se acabó de menospreciar la palabra, se acabó de tener que esperar que alguien venga y me diga: hermano, usted tiene que orar, hermano, usted tiene que leer la Biblia, hermano, es que usted tiene que vivir la palabra. Se acabó de eso. ¿Sabes por qué? Porque esa es la decisión que tú tienes que tomar. Y solamente cuando la palabra de Dios tiene cabida en nuestro corazón, entonces empezamos a experimentar la verdadera libertad de Cristo. La verdadera libertad. Y yo quiero, hermano, ser libre. Yo quiero vivir libre. Yo quiero permanecer libre. Yo quiero servirle a Dios desde la posición del que es libre, no del teórico
que no es más que un esclavo palabrero. Mi nombre es Romina Alejandra Ruiz de Aragón. Yo tengo 12 años y me gusta mucho dibujar y cocinar. Un día yo estaba dibujando y quería unos marcadores y le pregunté a mi mamá si me podía comprar, pero ella dijo que no podía porque no tenía dinero. Hoy nos dieron unas cajas y eso me hizo sentir muy emocionada. Cuando abrí la caja y vi que tenían estos marcadores, me sentí muy emocionada porque vinieron cosas que yo nunca pude tener, pero ahora, gracias a Dios, tengo. Yo aprendí de Dios a través de la cajita. Oré hoy para que Jesús entrara en mi corazón. Y estoy muy agradecida con todos, con Dios, con ustedes por traerme esta cajita. Soy Omar, pero los chicos me llaman Papá Omar. Puedes venir con nosotros. ¿Con vosotros? Sí, a casa hogar. No soy una canguro. ¡Que acabo de fregar el suelo! Beca, no pretendas que los niños de la calle aprendan modales en un día. Tú has tenido 20 años, Omar. Escuchadme todos, en unas horas llegará una gran tormenta a la costa que caerá aquí. Así que cuando acabemos de comer podemos ir a colocarlos alrededor del edificio para evitar inundaciones. Somos huérfanos, no idiotas. Puede que Dios haya querido meter a todos los niños sin suerte en una casa para aplastarlos a la vez. Oye, Gecko. Podría llegar a ser la mayor tormenta que hayamos visto en muchos años. ¿Cuánta comida nos queda? ¿Para una semana? Me llamo Capitán Wade Malloy y soy el único que ha ganado 2 veces el torneo Bisbee's Black and Blue. El mayor torneo de pesca. Equipos de todo el mundo compiten por millones de premios. Lo siento, pero tú no puedes apuntarte en esa lista. ¿Y si formo un equipo con un pescador local para poder participar? Dios, ni siquiera hace falta que sea un pescador. ¿Con ellos? ¿Unos críos? Este es el trato. Tú y 3 de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición. Y cuando haya ganado, dividiremos el premio a 80-20. ¿Comprendes? Ahora ya sé por qué me abandonó mi madre. Dios, no empieces. Para que le ayude a ganar este torneo. Sí, por supuesto. ¡Allá vamos! ¡Ha picado! Nunca tuvimos una oportunidad. Tenemos que intentarlo. Vidas de Oro. Si tienes más de 65 años te invitamos a nuestras reuniones. Reuniones donde disfrutamos de tiempos de comunión, edificación, y sobre todo, ponemos nuestras habilidades en servicio a otros. Para más información contacta con tu responsable de discipulado. Bendición matrimonial. Es una ceremonia en la que se busca bendecir a todos los matrimonios que no tuvieron la oportunidad de tener una boda evangélica y desean pedirle a Dios que les bendiga. Será el domingo 29 de octubre de 2023 a las 11 de la mañana. Si quieres ser parte de esta bendición, presta atención a los siguientes requisitos. Ser bautizados conforme a las Escrituras. Llevar un mínimo de 1 año en el centro cristiano. Presentar el certificado de matrimonio actualizado. Por último, debes rellenar la solicitud que encontrarás en secretaría o recepción.
Para cualquier consulta, pregunta a tu responsable pastoral. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.